Bueno, vamos a hablar sobre la sana doctrina y las fábulas. Como decíamos anteriormente, hoy estamos habituados a las fábulas. Vamos a buscar 2 Timoteo 4, versos 3 y 4. ¿Lo tienen? Hoy vamos a recorrer la Biblia de una manera... Tenemos muchos pasajes, pero vamos a leer... Yo tengo acá la Reina Valera y después me gustaría leer una versión que es la Biblia latinoamericana. Esta dice así, 2 Timoteo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Déjeme presentarle la traducción Biblia latinoamericana. Dice: pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros a su gusto, hábiles en dar su atención. Se dan los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Mire qué interesante, ¿no? Y como siempre encontramos dos dualidades, dos cosas totalmente opuestas, como toda la Biblia. O vamos a ir tras la verdad o vamos a ir tras fábulas. O vamos a ir tras la sana doctrina o vamos a ir tras doctrinas diversas. Aún la palabra dice hasta doctrinas de demonios. ¿Sí? Ahora déjeme decirle, porque esta versión está muy buena, porque la versión latina, o sea, digamos, la traducción latina de fábulas, es un relato de ficción, o sea, un relato de cuento, o sea, una mentira, ¿no? Por lo tanto, sabemos que si Cristo en Juan 14:6 se presenta como la verdad, también hemos entendido que el otro se presenta como la mentira. La Biblia lo presenta como la mentira. Él dice que miente desde el principio. Por lo tanto, si la sana doctrina, predicar la sana doctrina es verdad y predicar fábulas son cuentos, son mentiras, quiere decir que atrás de las fábulas está escondido alguien, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo? Ahora, mire, acompáñenme al Salmo 5. Vamos a leer el Salmo 5. Quiero amarte. Versos 5 y 6. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Por lo tanto, los que predican fábulas, como mentira, es una iniquidad. Pero sigue, dice: destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador, uno que engaña es un mentiroso, abominará Jehová. La palabra dice que aquellos que van tras fábulas, que dicen mentiras, que hacen mentira, el Señor, ¿qué hará? Los destruirá. Amén. Qué bárbaro, ¿no? Ahora, vamos a ver aún más cómo la misma palabra trata a aquellos que nos ministran cuentos, aquellos que nos ministran fábulas, aquellos que nos ministran mentiras. Vamos a ver cómo los trata la palabra, porque a veces tenemos la tendencia de creer que ciertos predicadores somos como más justicieros, pero no es que somos más justicieros, sino que es lo que dice la palabra. Uno nada más que enseña lo que dice la palabra, y veremos cómo la palabra trata con ellos que están ministrando en este tiempo doctrinas de demonios, que en este tiempo ministran fábulas, que en este tiempo ministran cosas que más que acercar a la gente a Dios los apartan. Amén. Y también me gustaría que a partir de esto nos examinemos nosotros, porque nosotros día a día ministramos. Aún ustedes que están ahí ministran a otra gente que encuentran, le hablan a otra gente que encuentran. Entonces
Ministrar fábulas, ministrar cuentos, es también lo que dice Apocalipsis, agregar o restar cosas a la palabra. Nosotros tenemos que enseñar la palabra tal cual está. No podemos ni agregar ni quitar nada a la palabra de Dios. La palabra de Dios está como está. Dice que Eclesiastés, que la obra de Dios está hecha del principio y del fin, sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho. Ya hizo la obra de principio a fin. No hay que agregar ni quitar nada, dice Eclesiastés 3. ¿No? Amén. Vamos a... Déjeme refrescarle. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La obra ya está hecha, no es necesario agregar nada más. Lo único que Dios nos demandó, que Cristo nos demandó antes de irse en Mateo 28:18, es que enseñemos, que guardemos todas las cosas que estén escritas, que enseñemos la sana doctrina, que enseñemos a toda criatura. Amén. Que discipulemos, ¿sí o no? Ahora, acompáñeme a Colosenses 1:25. Es fundamental que volvamos al original de la palabra. Es fundamental que volvamos a aquello en lo cual era la iglesia de los hechos, la iglesia primitiva. Amén. Necesitamos ministrar lo que es genuino, lo genuino de Dios. Colosenses 1:25. ¿Lo tienen? Dice: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciese cumplidamente la palabra de Dios, decía Pablo. Otra versión dice: para que anunciese completamente la palabra de Dios. O sea, no hay que anunciar otra cosa que no es la palabra de Dios, y en su totalidad. No podemos restar ni quitar nada. La totalidad de lo que dice la palabra se ministra tal cual es. Amén. Veamos también lo que dice Tito. Acompáñame a Tito 2:1. ¿Lo tiene? Dice la palabra en Tito. Pablo le decía a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? ¿Sí o no? Pero también tengo una versión que dice: pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. Lo que es correcto, lo que es sana doctrina. No tenemos que enseñar otra cosa que lo que Dios manda. Amén. Ahora vamos a ver lo que habla en cuanto a estos falsos profetas, a estos que predican fábulas, a estos que predican engaño. Y acompáñenme un pasaje que la verdad que me impactó mucho lo que dice este pasaje. Está en el libro de Números. Ya en aquel entonces, Números 15, 31. ¿Lo encontraron? Dice: pero cuando tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Qué tremendo, ¿no?
La NBI dice, cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Mire qué grave, ¿no? Es despreciar la palabra de Dios. Mire qué grave es enseñar fábulas, enseñar algo que no es correcto con la palabra de Dios, enseñar cosas que no están en la palabra de Dios. Dice que cargará con su culpa, que será destruido, que será quebrantado por cuanto menospreció la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Mucha gente no sabe que está menospreciando la palabra de Dios. Recibe estas fábulas porque busca otra cosa cuando va a las congregaciones. Quizás no se cautivan por la palabra mientras haya una alabanza, mientras haya mucha gente en la alabanza, mucha gente en la iglesia, iglesias con alfombra, iglesias con aire acondicionado, iglesias con estufa, belleza en la iglesia. Ellos creen que ya hay una bendición de Dios sobre ese lugar. Y lo que menos buscan es la palabra de Dios. Y lo que nos va a salvar en este tiempo es la palabra de Dios. Nadie que no conozca la palabra de Dios puede heredar la vida eterna. Nadie. Nadie que no conozca la palabra de Dios. Amén, porque ¿cómo podemos conocer a Dios si no le conocemos a Él? Ni conocemos lo que Él dijo. Amén. Acompáñenme rápido a Jeremías. Jeremías 8. Jeremías 8:9. Dice así: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Perdón, 8:9, perdón. Estaba leyendo 8:8. Los sabios se avergonzaron, se quebrantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Mire, la NBI dice, los sabios serán avergonzados, serán atrapados y abatidos, porque han rechazado la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría pueden tener? Por eso uno muchas veces se agarra en la sabiduría mundana y vemos gente que habla muy bien y vemos cosas dentro de la sabiduría mundana que parece que está muy bien, pero aquellos aún sabios aborrecen la palabra de Dios. Mire, hablaba con mi esposa y hablábamos sobre que hoy se ha vuelto tan de moda la psicología dentro de la iglesia. Aún gente cristiana que dice ser cristiana estudia psicología, ¿no? Y entendemos que el creador de la psicología era Freud, ¿no? Sin embargo, Freud. Freud no sé quién era, me parece un jugador, no sé. Freud, un hombre totalmente ateo, totalmente agnóstico. Y esto es algo que yo digo. Si la Biblia nos enseña que Dios derrama sobre la cabeza y esparce sobre el cuerpo, que por más que me digan que hay una psicología cristiana, no puede haber una psicología cristiana. Porque si la cabeza es un ateo del creador de la psicología, de la misma manera entendíamos que cuando Frank Garlock, aquel varón que escuchábamos sobre el seminario de música, Frank Garlock nos decía que la música la música, digamos, no bolichera, sino, no entiendo, música disco, es una música creada para homosexuales. Ahora, que la hayan adaptado y canten cristiano, música disco, no significa de que esté bien. De la misma manera, yo pienso que tampoco está bien que cristianos estudien psicología. Pero es mi postura, No digo que Dios dice así, pero me parece que si Freud es ateo, como quien dice, y alguien considerado sabio, pero la Biblia dice, si aborrecieron la palabra de Dios, ¿qué sabiduría puede tener ese hombre? Ahora, sin ninguna duda, ha creado gente encolumnada detrás de él, ¿no? Pero yo comparto lo que dice la Biblia. ¿Qué sabiduría puede tener ese hombre? Por lo tanto, me parece que no está bien. Por eso veo que hoy se ministra mucho psicología en las iglesias. Es todo psicología, nada de palabra de Dios. Y alguien que no tiene palabra de Dios no puede tener sabiduría. Amén. Una cosa, Dios habla de la sabiduría del mundo, y otra, Dios habla de la sabiduría
de Dios. Oseas 4:6, un pasaje que repetimos mucho, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto desecharon mi sabiduría, yo los echaré del sacerdocio. El Señor hablaba de aquellos que habían desechado su sabiduría, que los iba a echar. Por lo tanto, aquellos que dicen ser sabios y aborrecen su palabra, Dios los condena. Entonces, mi postura es que la psicología no es buena, por más que me digan que es psicología cristiana. Y también tengo la desdicha, perdónenme la palabra, tengo la desdicha de escuchar a un matrimonio de psicólogos que están en la televisión, cristianos, que si ellos son cristianos, yo soy Papá Noel. Amén. Segunda de Corintios 2, acompáñenme. Vamos a leer a partir del verso 14. Segunda de Corintios 2. ¿Lo tienen? Dice así. Vamos a... Esperen un cachito. Ahí va. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Ahora le voy a pedir a Horacio que me lea el verso 17 ahí de la versión Prat, en voz alta, por favor, lo que te dé la voz. Dice que no somos como los que hacen un comercio de la palabra de Dios. O sea, no sé por qué algunos se enojan cuando se los llama comerciante de la palabra de Dios. Ya Pablo los identificaba, que no somos como algunos que hacen un comercio de la palabra de Dios. Acá la Biblia, lenguaje sencillo, dice: algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida. Qué tremendo, ¿no? Acá tenemos la Biblia de las Américas. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Esto me trae también a Juan 10, 11 y 12, cuando dice: yo soy buen pastor, la vida doy por mis ovejas. Pero el que no es pastor, el que es asalariado, vamos a buscarlo, así no... Se lo leo tal cual, dice: yo soy buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas, dice esta versión. Por eso vemos en un montón de lados como el Señor condena a estos que dicen fábulas, a estos que están tras el comercio, estos que no ministran la sana doctrina, ¿no? Volvamos a 1 Corintios, por favor. Los voy a volver loco hoy con los versículos, pero me gusta. Quiero que les quede bien el mensaje, que entendamos que en estos tiempos es muy peligroso lo que se está escuchando, y entendamos de que debemos sí o sí ministrar lo que es sana doctrina. Sí o sí no apartarnos ni a derecha ni a izquierda del libro de la ley, como le decía a Josué. Te mando que no te apartes ni de día ni de noche, ni a izquierda ni a derecha de este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Amén. 1 Corintios 2, 1. Decía Pablo:
Cuando fui a vosotros proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuadidas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Acá Pablo estaba hablando en el nombre de Jesús, de que él no se propuso ir a Cristo a la gente con palabras mundanas, sino con palabras de poder, con palabras con sana doctrina, con palabras guiadas por el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Ahora, yo repasaba en esto de la palabra, de la sana doctrina, y según Romanos 10:17 nos enseña por qué viene nuestra fe. Amén, muy bien. Por oír la palabra de Dios. No viene por oír fábulas. Las fábulas no traen fe. La gente va a los lugares porque es un mero club, no porque tengan fe. Cuando pasan algo, se ven su fe debilitada. Usted conoce gente que cuando va a estas iglesias, que no pasa nada, cuando pasa algo, su fe es debilitada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no escuchan la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae fe genuina. La palabra de Dios es la que trae convicción. La palabra de Dios es la que trae poder. La palabra de Dios es la que nos permite mantener nuestra paz en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones. La palabra de Dios es la que nos permite, no importa cuál sea el problema que estemos atravesando, cuál grave sea, entender de que Dios se va a glorificar en ese problema, entender que Dios es mayor que el problema. Pero mientras tanto, escuchemos fábulas, escuchemos doctrina de demonios, nuestra fe se va a debilitar en vez de agrandar nuestra fe. Amén. Ahora, dice Lucas 5:1 que el gentío se agolpaba para escuchar. ¿Para escuchar qué? Alguien que lo busque y que me diga para qué se agolpaba el gentío. Dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Hoy, tristemente, vemos cada vez más iglesias con doctrinas de fábula llenas. Y los de la palabra de Dios, no tanto. La gente, su propia concupiscencia los hace ir tras fábulas, los hace ir a escuchar cosas que no le dan crecimiento, que como decimos nosotros, y dice, lo hemos aprendido el apóstol, son chisitos espirituales que no llenan no llenan pero alimentan, ¿no? O al revés, que llenan pero no alimentan. Me estoy apurando porque sé que les viene y se me traba la lengua. La realidad es esa. La realidad que nos encontramos en que esas iglesias de fábula quizás tienen mucho más gente. Ahora, no significa que tengan más convertidos. Ni siquiera que tengan convencidos. Amén. Ni siquiera tienen convencidos, pobre gente. También un versículo nos dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. También Pablo en Colosenses dice que la palabra del Señor mora en nosotros abundantemente. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de nosotros, Colosenses 3:16, el que quiera anotar la cita, porque cuando nosotros más conocemos la palabra y cuando la palabra de Dios more más en nosotros, mucho menos difícil va a ser de que nos engañen. Yo les diría que va a ser imposible que nos engañen, porque cuanto más nos nutrimos de la palabra de Dios, menos nos van a poder hacer como dice el cuento. Cuando alguien nos venga con fábula, nos vamos a poder identificar. Una fábula es algo que se identifica claramente. Generalmente la fábula, como le decía, es un relato de cuento y la mayoría de las veces usan animales. No estoy diciendo que algunos predicadores parecen animales, no. Estoy diciendo que muchas veces usan animales en cuestión de que fábula ve animales hablando, y eso es imposible, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, es muy fácil de ver una fábula, pero cuando estamos en un tema religioso que solo ministran fábula, no alcanzamos a percibir porque hay un velo en nosotros que no nos permite ver. ¿Sí? Ahora, Pablo en 2 de Timoteo 2:15, acompáñeme.
le decía algo al mismo Timoteo, ¿no? ¿Lo tienen? ¿Qué le decía Pablo? Vamos a leerlo. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de Dios. Esta es una versión, ¿no? Pero permítame decirle algunas versiones. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Mire cómo debe ser un obrero, ¿no? Alguien tiene que interpretar rectamente la palabra de Dios, amén. Déjeme buscarle otra versión. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene que avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un fiel dispensador de la palabra de Dios. Esto está bueno porque nos permite ver, esmérate por presentarte ante Dios como un hombre honrado, trabajador, que no tiene de qué avergonzarse, que expone con rectitud la doctrina verdadera. Veamos que hay muchas traducciones que no están porque sí, ¿no? Sino que nos permite entender bien lo que Dios estaba diciendo. Haz lo sumo posible para presentarte aprobado a Dios, trabajador que no tiene que avergonzarse, que maneja la palabra de verdad correctamente. Segunda de Timoteo 2:15. Ya se los había dado, ¿no? Pero se lo doy al hermano que no escuchó. Pablo hablaba en cuanto a usar correctamente la palabra de Dios, ¿no? Ahora, acompáñenme un pasaje que conocen muy claramente, que por años ha sido muy mal usado. Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7. Es un versículo bastante conocido, pero que ha sido bastante mal usado. Hebreos 13, 7. ¿Lo tienen? Permítame que le voy a leer. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Con este pasaje nos han hecho obedecer aún aquellos que predicaban fábulas, predicaban cuentos, porque decían que había que obedecer a los pastores, sí o sí. Pero déjenme repasarle algunas versiones. Acordaos de vuestros dirigentes que os comunicaron la palabra de Dios, considerad cuál fue el resultado de su estilo de vida e imitad su fe. ¿Sabe lo que es el resultado? El fruto. Considerad cuál fue el fruto. Y si el fruto es digno de imitar, imitalo. Déjeme buscarle. Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Si me manda a meditar, si me manda a considerar, si me manda a ver, es por algo, ¿no? Digo yo.
Acordad de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios y considerando el final de su vida, imitad su fe. ¿Por qué hablo de esto? Miren acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes, los cuales les han hablado la palabra de Dios, y al contemplar detenidamente en lo que resulta la conducta de ellos, imiten su fe. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué hablo de esto, no? Porque nosotros no consideramos la conducta, nosotros creemos que lo que le decía antes, si la iglesia está llena, si la iglesia tiene mucha gente, si el pastor está bendecido en lo económico, creemos que Dios lo bendijo, que la iglesia está llena porque Dios hizo eso, y no nos ponemos a considerar cuál es su conducta. Amén. Porque hemos entendido que el enemigo también llena iglesias. Hemos entendido que también el enemigo prospera económicamente a la gente, ¿sí o no? De hecho, vemos muchos casos de predicadores que tienen mucho dinero. Y si uno se pone a ver algunos predicadores por internet llenos de dinero y se dan cuenta que si uno tiene que ver su conducta, su fe no es digna de imitar. ¿Sí o no? Podríamos dar nombre, pero nos quedaríamos hasta mañana dando nombre. Entonces, la realidad es que, cuidado, consideremos a través de la palabra, consideremos cuál fue la palabra que ellos nos implantaron, si verdaderamente fue palabra de Dios o palabra de sabiduría humana. Amén. Yo sé que dice, acuérdense de vuestros pastores. Algunos son inolvidables, les digo. Yo tuve un par que son inolvidables. Algunos me leen yo también y podíamos hacer una lista, pero bueno, dejémoslos ahí. También decía Cristo que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea, mire si es importante conocer la palabra de Dios, porque dice que sus palabras no pasarán. Juan 8:51 dice que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero acompáñenme a Juan 17. Vamos a leer algunos versículos de Juan 17. Cuando lo tienen, vamos a leer el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos lo recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Dice que no ruega por el mundo, sino ruega por quienes, por los que por lo que el Padre le dio, por los escogidos, no por todos, por los que el Padre le dio, amén. Acompáñeme al 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué el mundo los aborrece? Primero porque no son del mundo y segundo porque a causa de la palabra. A causa de la palabra. ¿Qué dice Primera de Juan? En el capítulo 4, versos 5 y 6. Los que son del mundo, podemos decir los que predican fábulas, el mundo los escucha porque son del mundo. Pero los que son de Dios, ¿quiénes los escuchan? Los que son de Dios. Amén. Eso dice 1 Juan 4, 5, 6, ¿no? Los que son de Dios hablan de Dios y los que son de Dios los escuchan. Pero los que son del mundo hablan del mundo y el mundo los escucha. Dios siempre en su palabra hizo una separación entre lo sano y lo enfermo, entre lo santo y lo profano, entre los que son del mundo y aquellos que no son del mundo, que somos nosotros. Vamos a seguir, acompáñenme. Sigamos en Juan 17, vayamos hasta el 20. Acompáñenme al 17. Juan 17, 17.
Dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué dice que es verdad? Tu palabra. ¿Y qué hace la palabra? Santifica. Santifica. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra. Por ellos. ¿Quiénes son los que creen en la palabra? Hoy, nosotros. Dice, no te pido por esto, sino por aquellos que han de creer en mi palabra, que somos nosotros. ¿Nos escucha? Juan 17, 20. Dice, por los que han de creer en mi palabra, por ellos. Pero hoy nos encontramos en esta disyuntiva, que hay gente que cree en su palabra y hay gente que cree en fábulas. Amén. Pero la Biblia dice que no te pido por todo el mundo. Si evidentemente Cristo está diciendo, no te voy a pedir por aquellos que están tras fábulas, te voy a pedir por aquellos que guardan mi palabra, por aquellos que se dejan santificar porque mi palabra es verdad. No te pido por todo el mundo. Por eso la palabra dice bien claro, no te ruego por el mundo, sino por aquellos que creen en mi palabra, que la guardan. El mundo hoy escucha fábulas. El mundo hoy está tras entretenimiento dentro de la iglesia, obras de teatro, escuelita dominical, ya cualquier cosa, baile, disfraces, lo que se le ocurra para recaudar fondos, lo que se le ocurra para traer gente, está bueno. Eso es todo fábula, eso es todo mundo. Y Dios está en contra de las cosas del mundo. Hip hop, reggaetón, cualquier cosa para mantener ocupado a la gente que no se vaya a la iglesia es válida. Eso es mundo. Y Dios está en contra de eso, amén. Acompáñame a 1 Timoteo. Ya vamos terminando. Deme 10 minutos más, por favor. Primera Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros? ¿El postre se come al principio o al final? Al final. Estos son los últimos tiempos, los postreros. Dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Acá habla de una doctrina, aparte de fábula, doctrina de demonios. Una fábula es una doctrina de demonios porque es una doctrina mentirosa. Usted sabe, ¿no? Por lo tanto dice que muchos en este tiempo, en este último tiempo, en este postrer tiempo, en tiempos finales, se apartarán de la fe, de la verdadera enseñanza, para ir tras doctrinas de demonios. Y que van a escuchar espíritus engañadores. ¿Qué es lo que estamos escuchando en este último tiempo? Amén. ¿Qué es lo que escuchamos? Verso 6, si esto enseña a los hermanos, 1 Timoteo 4, 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto le decía Pablo a Timoteo. Verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de lo que escuchan tus oídos. No todo lo que se escucha por ahí, por radio, por televisión, por ministraciones, son doctrinas del Espíritu Santo. Muchas son doctrinas de demonios, muchas son fábulas. No espere encontrar una mentira en el 100% de la administración. La doctrina es muy... La mentira es muy leve, un 10%, no creamos que vamos a encontrar grandes mentiras, ¿no? Miren, segunda de Juan 9, porque tiene un solo capítulo, ¿no? Yo sé que usted sabe.
¿Qué le va a pasar al que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Lo tienen o no? Segunda de Juan 9. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Dice así, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Por lo tanto, el que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hay una sola doctrina, la de Cristo. Aquel que ministra una doctrina de fábula, aquel que ministra doctrina de demonios, aquellos aún que escuchan esas doctrinas, no tienen a Cristo, no tienen a Dios. Porque la Biblia lo dice en 1 Juan. Ellos son del mundo, los de la doctrina del demonio son del mundo. ¿Y quién los escucha? El mundo. Por lo tanto, si usted está escuchando esa doctrina, déjeme decirle, usted no tiene a Cristo. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos. Filipenses 13:18 habla de enemigos de la cruz, mire. Ya vamos terminando y vamos a la cena. Demos 5 minutos más. Dice Filipenses 3:18. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos que ministran sana doctrina, fábulas, son enemigos de la cruz de Cristo. Cristo, tomar su cruz y seguirle, que nos mandó a predicar el mensaje de la cruz. Sin embargo, dice que algunos son enemigos de la cruz de Cristo, algunos son enemigos del mensaje de la cruz. Por lo tanto, si no es con él, contra él es el que ministra, el que es enemigo de la cruz de Cristo, es el que ministra fábulas. Amén. Acompáñenme al último verso y ya terminamos y vamos a celebrar la Santa Cena. Hebreos 6. Hebreos 6, a partir del 4, mire lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismo al Hijo y exponiéndole al vituperio. Dice que aquellos que gustaron de la sana doctrina, aquellos que verdaderamente tuvieron un encuentro con Dios y cayeron, dice que es imposible que vuelvan a levantarse. Esos son los apóstatas de la fe, los que predican doctrinas de fábula. Esto, entendiendo Dios en la soberanía, quizás hay mucha gente que quizás no ha tenido un encuentro con Dios y simplemente fue a una iglesia. Esos que dicen ser apartados y uno cuando habla se da cuenta que no tuvieron un encuentro con Dios, que no conocen a Dios. Acá la palabra está hablando de gente que ha conocido a Dios, que ha hecho las cosas, que aparentemente hasta hacía las cosas bien en apariencia. Pero cuando uno también entiende la doctrina de la elección, no sabemos si eran escogidos o no eran escogidos. Pero evidentemente quizás hasta movieron gente, hicieron cosas que parecía que eran de Dios, pero dice que esa gente que cayeron es imposible que vuelvan. Amén. Conforme lo dice la palabra de Dios, ¿no? Pero también entendemos la soberanía de Dios. Por eso quiero que vayamos y entendamos de que este tiempo es fundamental lo que estamos ministrando. En este tiempo es fundamental lo que estamos escuchando. En este tiempo es fundamental hablar la palabra de Dios. No hace falta que adorne nada. ¿Vio cuando uno
cuando uno no tenía a Cristo y contaba cosas y siempre le ponía picante, le agregaba cosas, ¿no? Aún conocí cristianos que dentro del testimonio, en el testimonio sacaban el violín. Generalmente antes cuando se bautizaba la gente contaba el testimonio, por qué se bautizaba y lo que Cristo había hecho. Y usted conocía gente que uno lo conocía y que parecía que cuando pasaba el testimonio se enteraba de cosas que nunca la había vivido, ¿no? Pero uno se daba cuenta que le estaba agregando cosas a su testimonio para hacerlo aún más. Y la gente lloraba, dice, ¿dónde lo sacó Dios? Y quizás no había pasado ni la mitad de eso, ¿no? Pero tenemos esa tendencia. Y eso es fábula, eso es cuento. Por eso lo ideal es hablar la palabra de Dios, lo ideal es entender que en este tiempo tenemos que administrar la palabra de Dios. Por eso el Señor me llevaba a esto, el Señor me llevaba a entender en Cristo Jesús la importancia en este tiempo de eso, la importancia ahora también cuando vayamos a celebrar la cena, de saber, yo creo que cuando la palabra dice de tomar la cena indignamente, en 1 Corintios, yo creo que aquellos que ministran fábulas, en definitiva toman la cena indignamente. Porque en realidad no dicen la verdad, y si no están en la verdad que es Cristo, tomar la cena como que está todo bien es indigno, ¿no? Por eso es importante que nos reconozcamos, que nos ministremos en esta noche. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿A quién estamos sirviendo? Porque muchos podemos decir que estamos sirviendo a Cristo. Muchos podemos decir que estamos rendidos a los pies de Cristo. Muchos hasta pueden decir que hablamos de Cristo. Pero cuando escuchamos hablar, el que menos se glorifica es Cristo, con nuestra palabra, con nuestra manera de hablar. Muchos todavía no hemos muerto a un montón de cosas. A la ira, a las malas contestaciones, a las maledicencias, a las broncas. Muchos nos tenemos tan poca paciencia, y lo digo primeramente por mí, nos tenemos tan poca paciencia que es triste, es triste. Muchos estamos acostumbrados, venimos de iglesias de fábulas. Entonces, hoy, al entender de que formamos parte de un cuerpo y que nos necesitamos, debemos entender de que tenemos una sola doctrina que decir y que obedecer, no otra, no hay otra. Por lo tanto, tome su cruz, de verdad, ministre la sana doctrina, aprenda lo verdadero. No creamos que ya lo sabemos todo. No creamos que ya lo sabemos todo. Yo siento que hay personas como que piensan que ya no tienen nada más que aprender. Y esto es triste. Esto es triste. Si bien tenemos la dicha de tener un ministerio que ministramos la sana doctrina, todos los días estamos aprendiendo. Yo me gozo en cada administración que recibo del apóstol, en cada predicación que veo de Paul Washer, de David Wilkinson. El otro día tuve la posibilidad de ver este varón que seguro va a ministrar en el seminario el día viernes y sábado, y nos gozamos. Quizás palabras más, palabras menos, es algo que tenemos bastante sabido, pero me gozo igual en cada cosa, porque siempre hay cosas que no sé, que como es que establecer, que algunas cosas que están todavía medio y cuando uno escucha y lo siente que están establecidas, ¿no? Amén. Por eso vamos a orar y vamos a pensar en este día de Santa Cena. Vení, bichi.
Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que lo que hemos vivido en este tiempo, tenemos que darle gracias a Dios por este tiempo que nos toca vivir. Estos finales de tiempo en los cuales debemos mantenernos juntos, debemos mantenernos unidos, en los cuales debemos gozarnos. Y me gozo cuando veo a los hermanos que hace tiempo que no veía, y me entristezco cuando no los veo. Así con todos, porque en realidad la palabra dice que en este último tiempo no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Y no estoy echando en cara a nada, ni a los que vinieron ni a los que no vinieron, simplemente que los amamos y los extrañamos y queremos que estén. Y los que no han venido hoy también los amamos y los extrañamos, porque queda tan poquito queda. Y porque, como digo siempre, no sé qué vamos a hacer. Quizás el Señor tiene otros planes diferentes a los nuestros para el día de hoy, ¿no? Yo me gozo, honestamente, y lo digo a cada administración. Me gozo porque ya he dejado de tener temor a la muerte. Entiendo con quién voy a pasar la eternidad. La verdad que me gozo y la verdad puedo decir como decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Siento el cuerpo muchas veces, será la falta de deporte en el último tiempo, siento el cuerpo muchas veces fatigado, muchas veces cansado, como nunca, me estoy cansando, me estoy fatigando. Siento que no puedo meterle nada de más al cuerpo, que ya me pasa factura. Y es simplemente porque nos estamos poniendo grandes, ¿no? Lo mismo nos pasa a todos los que ministramos. Y es el precio a veces. Por eso, para nosotros, créame, amo con devoción a mi esposa, amo con devoción a mis hijos, pero créame que para mí el morir es ganancia en estos momentos. Y no estoy pensando de manera egoísta. Por el contrario. Descanso en su soberanía y si Él quiere que me quede hasta los 90, acá me quedaré. Pero aprendí a lo que, y entendí, se hizo carne en mí lo que dijo Pablo. Para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Y no voy a renunciar a Cristo por nada en el mundo. No me voy a avergonzar de Cristo por nada en el mundo. Sé que ya pronto viene persecución, ya pronto estamos en los tiempos finales. Y déjeme decirle lo que le dije antes. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero más amo a Cristo. Y Cristo está por encima de todo. Y si me tengo que ir de este mundo a causa de Cristo, cuando venga la persecución me iré gozoso. Me iré entendiendo de que realmente glorifiqué a Cristo aún hasta en mi muerte. Por eso los animo a que pensemos así, porque los que ministramos la sana doctrina debemos entender que aún hasta en la muerte vamos a glorificar a Cristo. Los que ministremos la sana doctrina debemos entender de que Cristo es lo más importante en nuestras vidas.